¿Qué tal? Vamos a ver ahora eh, farmacología de los adyuvantes en dolor. Vamos a empezar con los fármacos antidepresivos. Para esto vamos a repasar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de nocicepción, es el mecanismo neural por el cual se estimula una terminación nerviosa libre o lo que mal llamamos receptor de dolor. Esa es la nocicepción, la estimulación de este receptor. Después, esto deberá viajar por las fibras correspondientes hacia la corteza somatosensitiva primaria. Debe quedar claro que para que exista dolor, no necesariamente debe haber nocicepción. Las fibras involucradas en dolor son las fibras A delta, ¿sí? Que transmiten rápidamente, son fibras rápidas, transmiten dolor agudo, frío y calor, y las fibras C relacionadas con dolor crónico de transmisión más lenta. Si ponemos esto en ejemplo, por ejemplo, en una inyección, vamos a ver que el primer dolor que siento, ¿sí?, al pinchar es un dolor muy agudo, muy intenso, rápido y que desaparece violentamente. Eso es un dolor tipo delta. Y después tengo una sensación de dolorimiento menos intensa, pero más prolongada y muy molesta, ¿sí?, que se relaciona con las fibras C o dolor de tipo C. Entonces podemos ver que el dolor de estimulación A delta y el dolor de estimulación C se pueden diferenciar semiológicamente. El dolor somático es el que conocemos por dolor normal, es el dolor relacionado con la injuria y desaparece a medida que la injuria va curándose, lo que llamamos como dolor correcto, nos alerta, nos protege, está vinculado a daño, y el ejemplo más claro es el dolor postoperatorio. El dolor neuropático, su definición ha ido cambiando a través del tiempo. Hoy le llamamos dolor neuropático al provocado por una lesión o enfermedad que compromete el sistema somatosensorial en algún punto de este sistema. Es un dolor erróneo, habitualmente cronificado, no se relaciona con un daño, por lo que no nos alerta y no funciona como alarma, y genera muchas complicaciones en términos de la cotidianidad de la vida del paciente. Una neuralgia postherpética, una distrofia simpática refleja o síndrome de Sudeck son ejemplos claros de este tipo de dolor. Entonces, puedo tener dolor nociceptivo, ¿sí? Incluso este dolor nociceptivo podrá ser de origen inflamatorio, ¿sí? Y puedo tener, ¿sí?, la fase clínica de dolor o llevarlo a la expresión clínica. El dolor, ya sea inflamatorio o nocitivo, es siempre adaptativo. Pero si este dolor se va cronificando, ¿sí?, lleva a la mala adaptación y a todos los síndromes que conocemos como dolores crónicos. Entonces, para que exista dolor, primero tengo que tener la nocicepción. Esto deberá transmitirse por las vías correspondientes, llegar al asta posterior, donde se va a modular el dolor, ascender por los espinos talámicos, llegar a la corteza somatosensitiva primaria, donde hay la percepción, y después tendré una segunda modulación descendente. Todas estas etapas por donde viaja el estímulo doloroso son dianas terapéuticas donde podemos actuar. En estas dianas se van a involucrar diferentes canales iónicos que los podemos homologar al control de pedalera de un automóvil, donde los canales de sodio funcionan como un acelerador, están vinculados a dolor, ¿sí? Los canales de potasio y de calcio son más moduladores y por ahí más relacionados con analgesia. Los neurotransmisores involucrados en la vía dolorosa los tenemos vinculados a dolor,
¿sí? Como el glutamato, aspartato y sustancia P, fundamentalmente, y vinculados a analgesia, los opioides endógenos, la serotonina, la noradrenalina, el sistema GABA y otros más. Entonces, cuando la corteza primaria ha percibido el dolor, activa una modulación a cargo de neurotransmisores analgésicos. Esta modulación tiene varios órganos a nivel del cerebro o varias partes del cerebro que se encargan de secretar estos neurotransmisores. La sustancia gris periaqueductal parte, ¿sí?, del SARA, del sistema reticulador activador ascendente, fundamentalmente en el mesencéfalo, y van a secretar opioides endógenos, noradrenalina, serotonina, y van a activar el sistema cannabinoide endógeno. Entonces, cuando tengo una lesión en la piel, en una víscera o algún tipo de lesión, ¿sí?, se va a activar la nocicepción, se va a transmitir el impulso en la sinapsis, en el asta posterior. Voy a utilizar como neurotransmisor doloroso sustancia P, y eso a través de los espinotalámicos va a llegar al tálamo y corteza somatosensitiva, donde se va a hacer consciente. Pero en el asta posterior hay una primera inhibición o modulación dolorosa que llamamos modulación local, a cargo de serotonina, noradrenalina, GABA y opioides. Cuando llega al tálamo, también utilizamos sustancia P y glutamato como neurotransmisor vinculado a dolor, pero ahí va a haber una segunda modulación que llamamos descendente, a cargo fundamentalmente de las monoaminas de noradrenalina y serotonina. O sea que el sistema de transmisión dolorosa tiene una íntima relación con un sistema de modulación descendente y local, ¿sí?, en la médula espinal. Entonces son dos los sistemas analgésicos o moduladores del dolor. Uno descendente, donde la sustancia gris periaqueductal cumple un rol importante junto con la formación reticular activadora ascendente, con los núcleos gigantocelular del RAFE. Y una segunda modulación también que llamamos modulación local, que se encuentra en el asta posterior medular, donde predomina la acción de los opioides endógenos. Cuando hablamos de adyuvantes, se refiere a cualquier fármaco cuya indicación primaria no es el tratamiento del dolor, pero posee propiedades analgésicas o mejora algunos síndromes dolorosos. Hay muchísimos adyuvantes, no vamos a tratar todos, vamos a tratar quizás los más usados, pero podrán ser antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, corticoides, bifosfonatos, analgésicos o anestésicos locales, ¿sí?, antieméticos, catárquicos. Hay muchísimas posibilidades de adyuvantes según de la patología que se trate y según de las características del paciente, podré elegir uno u otro. Entonces, volvemos a repetir, a riesgo de ser redundante, porque es donde vamos a actuar farmacológicamente. Para que exista o para que perciba dolor, debo tener la nocicepción que se va a transmitir, ¿sí?, hacia la corteza somatosensitiva primaria o las fibras periféricas, ¿sí? Podré tener una primera modulación que, si falla, tendré sensibilizado este sistema, y después la inhibición descendente que genera modulación del dolor. En la nocicepción podré actuar bloqueando la nocicepción, por ejemplo, con anestésicos locales como lidocaína. En la transmisión del impulso nervioso podré usar bloqueantes de los canales de CO2 como carbamazepina. A nivel de la modulación local puedo usar pentinoides, y a nivel de la modulación descendente puedo usar antidepresivos. Ya vamos a desarrollar todas estas diferentes dianas terapéuticas en más profundidad. Vamos a intentar comprender cómo usar los
analgésicos adyuvantes en base a un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 65 años que consulta por dolor en la rodilla derecha. En la escala verbal análoga le duele 6 en 10, pero esto empeora con los movimientos, mejora con el reposo, el dolor no se irradia y no nos sabe precisar específicamente las características o el carácter del dolor. Como antecedentes tiene algo de sobrepeso y es diabética. Y al examen físico observamos que la rodilla perdió su eje normal, hay una desviación y con los movimientos hay crujido articular. Ante la sospecha terapéutica, damos un plan de descenso de peso, actividad física, algún antiinflamatorio y glucosamina que muchas veces viene combinado con el antiinflamatorio. Cuando vemos las imágenes, vemos que hay pérdida del compartimento femoropatelar interno. Básicamente lo que tiene esta señora es una artrosis severa de rodilla. La paciente, luego de 30 días del tratamiento que le indicamos, ¿sí?, consulta nuevamente refiriendo que el dolor no necesariamente está peor, pero que no lo tolera en absoluto. El dolor sigue siendo de 6 en 10, sin irradiación, aumenta con los movimientos y cede con el reposo. Pero a mitad de la consulta, la señora se muestra muy irritable. Nos cuenta que aparte que no duerme, que ella normalmente tomaba alguna benzodiazepina para dormir y hoy aún con la benzodiazepina no logra conciliar el sueño. Y mientras nos cuenta todo esto, desencadena una crisis de llanto y expresa deseo de morir, diciendo que con este dolor no puede más. Lo cual en nosotros crea alguna confusión, porque el dolor sigue siendo 6 en 10, sigue sin irradiarse, sigue mejorando con el reposo. Sin embargo, nuestra paciente dice que esto ya es intolerable, sumado al insomnio y a la crisis de llanto. Entonces, nosotros insistimos y le decimos, pero a ver, el dolor no empeoró. Y la señora, ya muy irritable, nos dice, sí, no está peor, pero no lo tolero más. Entonces, esto nos obliga a pensar sobre qué está sucediendo y cómo explicamos este cambio en la paciente. Y lo que sucedió es lo siguiente: la señora tiene múltiples estímulos dolorosos durante mucho tiempo y hay una adecuada transmisión del dolor, pero la modulación local de dolor, donde secretaba opioides endógenos, ¿sí?, se agotó. O sea que no hay más modulación local. Y la modulación descendente de dolor, donde estaba a cargo de las monoaminas, también es ineficiente. Por lo tanto, esta señora se encuentra con poca noradrenalina, con poca serotonina, con pocos opioides endógenos, y ahora ese dolor, que sigue siendo 6 en 10, ahora es imposible de soportar, porque hay pérdida del control inhibitorio del dolor. Se me acabó los analgésicos endógenos, el sistema de modulación local y descendente. Y como vimos en otra oportunidad, la serotonina y la noradrenalina se encargan del ánimo, del humor, del sueño, de la eutimia. Por lo tanto, esta señora, ¿sí?, va a tener dolor, ansiedad, depresión e insomnio. Alguna o todas ellas. Y está claro que con antiinflamatorios esto no va a mejorar. Entonces, si lo pensamos como target terapéutico, es una paciente donde reconstituyendo su sistema serotoninérgico y noradrenérgico, podríamos lograr una mejoría de sus síntomas de ansiedad e insomnio y también de su dolor. Entonces, en este fenotipo de dolor, al cual le llamamos pérdida de control inhibitorio, donde el paciente, el dolor como expresión somática no necesariamente empeoró, pero se le sumó ansiedad, depresión, insomnio, podemos trabajar con algunos antidepresivos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver generalidades de los antidepresivos y después vamos a ver cómo los elegimos
o cuál elegimos en términos analgésicos. Antes de meternos específicamente en tema antidepresivo, quiero hablar un poquito sobre las sinapsis monoaminérgicas y cómo funcionan. Dijimos que la sustancia gris periaqueductal, la cual tenemos graficada aquí, tiene un rol fundamental en la regulación del dolor hacia el asta dorsal. Y en la sustancia gris periaqueductal va a enviar señales hacia los tubérculos cuadrigéminos y la médula, donde va a aumentar el tono serotoninérgico y noradrenérgico, intentando lograr esta analgesia. Hay varias zonas de la sustancia gris periaqueductal, los núcleos paramedianos, los ventrolaterales y dorsales, pero todos ellos tienen alguna relación con analgesia opioide y no opioide. Cuando hablamos de no opioide, hablamos básicamente de sistema serotoninérgico y noradrenérgico. Y va a tener esta sustancia gris periaqueductal múltiples tractos hacia la corteza prefrontal, médula, cerebelo, donde se va a encargar de modular el dolor. ¿Qué pasa con las proyecciones serotoninérgicas? Los núcleos de RAFE, el magno celular, esto es el SARA, el sistema reticular activador ascendente, que entre otras cosas se encarga de la capacidad de sueño y vigilia, se va a encargar fundamentalmente de la secreción de serotonina y noradrenalina y la va a proyectar a diferentes áreas del cerebro. Hay múltiples receptores serotoninérgicos que son target terapéuticos para diferentes fármacos. Por ejemplo, los receptores serotoninérgicos tipo 1A están ubicados en el sistema límbico, que tiene una clara relación con la emocionalidad, ¿sí? Y son diana para ansiolíticos y antidepresivos. Los receptores serotoninérgicos tipo 2 básicamente, ¿sí? Son diana para antipsicóticos. Los tipo 3 están relacionados en la zona gatillo quimioreceptora y tienen acción antiemética, es donde actúan, por ejemplo, el ondansetrón. Y los tipo 4 tienen más que nada actividad colinérgica, ¿sí? Y tiene que ver con el rendimiento cognitivo. Entonces, ¿qué pasa con estas sinapsis monoaminérgicas? Bueno, ya hablamos un poco de serotonina, ahora sobre dopamina. Se genera a partir de aminoácidos aromáticos como la tirosina, que a través de las monoaminoxidasas, la COM y la MAO, en el plasma, en el cerebro, en el hígado, ¿sí? Vamos a ir transformándola a dopamina, noradrenalina, ¿sí? Norepinefrina. Las vías noradrenérgicas, ¿sí? Sobre todo se agrupan en pequeños núcleos, fundamentalmente en el bulbo, dijimos el núcleo magnocelular o parte del sistema reticular activador ascendente, y en el núcleo Corellius. Y desde allí va a tener diferentes proyecciones hacia el hipotálamo y hacia la médula para generar esta modulación de dolor, entre otras funciones que tiene las monoaminas. La dopamina tiene funciones que se relacionan con el movimiento a nivel del sistema nigroestriado, y las vías mesolímbicas se relacionan con la conducta, que es un target por ahí por los antipsicóticos, ¿sí? Y también tiene una importante acción en términos de secreción de prolactina. Entonces, a ver, ¿qué pasa con los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos y su importancia en dolor? Las neuronas de la médula noradrenérgicas descendentes inhiben la liberación de neurotransmisores dolorosos que van a hacer sinapsis en los receptores alfa. Por lo tanto, al inhibir la liberación de neurotransmisores vinculados a dolor, ¿sí? Evitan señales que lleguen al cerebro interpretadas como dolorosas. Entonces, esta es la función básicamente de las monoaminas.
evitar que señales inocuas se interpreten como dolorosas. Si yo inhibo la noradrenalina, me quedo sin noradrenalina, como le pasó a nuestro paciente, voy a percibir como dolorosas señales que normalmente serían ignoradas. ¿Sí? Este es el punto de partida de la fisiopatología para algunas enfermedades como fibromialgia, dolor disfuncional, síndrome de intestino irritable y otras entidades que hasta hace poco no entendíamos muy bien. Y también explica por qué algunos antidepresivos que recaptan noradrenalina mejorarían el dolor crónico. Con respecto a la actividad serotoninérgica, actuando a nivel aferente de los receptores serotoninérgicos tipo 1B, también funciona de manera similar. Suprime señales que deben ser interpretadas como inocuas o no dolorosas. Si yo inhibo la serotonina, ¿sí?, las señales que normalmente son ignoradas se pueden interpretar como dolorosas. Pero si activo el sistema serotoninérgico con algunos antidepresivos puramente recaptadores de serotonina, actúo fundamentalmente en los receptores tipo 3, los que no generan una inhibición importante de los neurotransmisores vinculados a dolor. Entonces, esto un poco explicaría por qué los antidepresivos con actividad fundamental o únicamente serotoninérgica no son tan útiles en el tratamiento de las enfermedades dolorosas. Por eso siempre cuando detectamos un mecanismo de dolor como pérdida de control inhibitorio, buscamos antidepresivos que tengan actividad noradrenérgica y serotoninérgica. Pero la serotoninérgica pura no es muy eficaz. Entonces, cuando uno estudia un poco las funciones de las monoaminas, sí, la noradrenalina tiene que ver con el interés, la energía, la motivación, la atención, el sueño, ¿sí? La dopamina con placer y recompensa, la serotonina con impulsividad, actividad sexual y agresión, pero cuando combinamos la acción de todas ellas, ¿sí?, tiene que ver con ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo, emoción, cognición y dolor. Entonces, esto es lo que le pasa a nuestros pacientes. A nuestra paciente, ¿sí?, bajó su tono, ¿sí?, de monoaminas. Por lo tanto, está irritable, no duerme, está de mal ánimo y el dolor lo percibe como más intenso. Está claro, ¿sí?, que a esta mujer no le vamos a prescribir un antiinflamatorio, sino que vamos a buscar algún fármaco antidepresivo que recomponga este sistema. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poco de los antidepresivos. El principal error que tenemos es cómo los nombramos o cómo creemos que funcionan. Creemos que son fármacos exclusivamente para tratar la depresión, y eso es un error. Hoy se los llama psicoanalépticos, ¿sí?, y su indicación ha ido variando a lo largo de los años y la depresión es una de las indicaciones de estos fármacos. Entonces, creer que son solamente fármacos antidepresivos es un error. La nomenclatura quizás ha hecho que nos equivoquemos. A ver, los agonistas de monoaminas, serotoninérgicos y dopaminérgicos, son los que conocemos como clásicamente antidepresivos. Pero después tenemos bloqueantes dopaminérgicos, que los conocemos como antipsicóticos, modificadores de segundos mensajeros o estabilizadores, y agonistas GABAérgicos, que son fundamentalmente ansiolíticos. ¿Cómo actúan los antidepresivos? Hasta el día de hoy no está muy claro. Podemos mencionar dos tipos de mecanismos de acción. Uno a largo plazo, quizás el más importante de todos ellos, y uno a corto plazo. Algunos de ellos lo conocemos muy bien y otros todavía tenemos algunas dudas. Veamos el mecanismo a largo plazo, que parece ser el más interesante de ellos. Hay una hipótesis monoaminérgica de las depresiones. Es decir, allá por los años 70 se postuló con los antidepresivos tricíclicos y con los IMAO
¿sí? Que la depresión se debía a disminución de la biodisponibilidad de las monoaminas. Tenía poca noradrenalina, serotonina o dopamina y esto me deprimía. Entonces, por eso estos fármacos fueron nombrados así como antidepresivos y recaptadores de estas monoaminas. Pero con el paso del tiempo vimos que algunos fármacos con efecto inhibidor de la recaptación, como la cocaína, que debería tener un efecto antidepresivo, no lo tenía. Entonces esto ya sembró alguna duda. Y la inhibición de la recaptación inmediata de un antidepresivo no genera efecto antidepresivo. El efecto antidepresivo se logra luego de 6 semanas o hasta 8 semanas. Y fueron surgiendo drogas que tienen un claro efecto antidepresivo, pero que no inhiben la recaptación. Incluso como la agomelatina, ¿sí? Tiene el efecto totalmente contrario a la recaptación de serotonina. Entonces empezamos a conocer otros fármacos con efectos antidepresivos, pero con un mecanismo de acción totalmente diferente. Entonces empezamos a replantearnos si las monoaminas son las únicas involucradas en el sistema de la depresión. Entonces aparece la hipótesis de sensibilización de receptores. Pareciera que la administración crónica de un antidepresivo genera sensibilización en múltiples receptores y esto correlaciona con la actividad antidepresiva. Hay cambio en el número de receptores, hay generación de nuevas sinapsis y a largo plazo este conjunto de modificaciones es lo que generaría el efecto antidepresivo, ¿sí? Si bien todavía es rama de la investigación, hay varios estudios donde se cree que el efecto antidepresivo de estos fármacos de los que venimos hablando, que se logra luego de 6 a 8 semanas, se debe a modificaciones de las expresiones genómicas que generan estos fármacos en diferentes lugares, pero fundamentalmente en el lóbulo del hipocampo, donde genera cambios en la expresión del ADN de las células y fundamentalmente generación de nuevas sinapsis y nuevas células, ¿sí? Mayor cantidad de glía, de oligodendrocitos, con la generación de nuevas sinapsis. Entonces, esta pareciera ser la vía común donde van a terminar su acción los antidepresivos y por lo que generarían su efecto antidepresivo. El segundo mecanismo de acción es el mecanismo de acción inmediato. Y esto nos sirve para dos cosas. Primero, para nombrarlos y clasificarlos a los antidepresivos. Y segundo, para poder predecir sus efectos adversos que están involucrados con este mecanismo de acción que sí conocemos con claridad. Entonces, estos antidepresivos pueden bloquear, ¿sí?, algunos receptores o enzimas. Por ejemplo, los receptores serotoninérgicos tipo 1 van a aumentar las funciones cognitivas, los tipo 2 van a disminuir la ansiedad, los pensamientos o los síntomas negativos de la esquizofrenia, mejorar las funciones cognitivas, bajar los síntomas extrapiramidales. Los tipo 2 aumentan el apetito y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Los tipo 3 funcionan como antieméticos, los tipo 7 tienen que ver con la función cardíaca. Al bloquear los receptores alfa puedo generar sueño, sedación, hipotensión ortostática, ¿sí? Los alfa 2 tienen efecto antidepresivo y aumentan la vigilia. Pueden generar disfunción sexual, pérdida de deseo sexual e incluso priapismo. Los receptores histamínicos pueden generar aumento de peso, hipotensión y también somnolencia. Los receptores mucarínicos, sequedad de boca y visión borrosa. Y después puedo relacionarme con diferentes canales, como los canales rápidos de sodio, que pueden generar arritmia, ¿sí? Los noradrenérgicos, insomnio, temblor, ¿sí? Entonces, el NMDA, N-metildeaspartato, se relaciona directamente con analgesia y anestesia, y los receptores dopaminérgicos, ¿sí?, con síndromes tipo parkinsonianos, neurolépticos,
activación del área de la recompensa y estimulación sexual. Pero también puedo estimular algunos receptores y la estimulación serotoninérgica puede darme mareos, agitación, acaticia, alteración del sueño, disminución de apetito, náuseas, vómitos, ¿sí? Así que tenemos que tener en cuenta muy claro cómo funcionas. Y en base a la función es donde podemos clasificarlos y nombrarlos. Los inhibidores de recaptación, por ejemplo, de noradrenalina y serotonina, ¿sí? Nos quedan los tricíclicos, la amitriptilina. De este grupo, ¿sí? La amitriptilina es la única que usamos en términos de dolor. Incluso los psiquiatras, este grupo de fármacos ha caído en desuso por los efectos adversos que tiene. Después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, quizás los antidepresivos más usados en el mundo, que tienen poca acción como fármacos analgésicos, pero muy buena como antidepresivos y con pocos efectos adversos, citalopram, fluoxetina, paroxetina y sertralina y otros más. Los recaptadores selectivos de noradrenalina, reboxetina. Los inhibidores duales, que inhiben selectivamente la recaptación de noradrenalina y serotonina, venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, hoy son también de los más usados en dolor junto con la amitriptilina. Entonces, como verán, siempre elegimos como antidepresivo con acción analgésica alguno que tenga acción recaptadora de noradrenalina. Los inhibidores selectivos de dopamina y noradrenalina como bupropion, muy usado en la deshabituación tabáquica, ¿sí? Estimulantes serotoninérgicos como la tianeptina, que la nombramos allá como aquel fármaco que tiene un mecanismo inverso al que conocemos como antidepresivo, sin embargo es un antidepresivo. Los bloqueantes serotoninérgicos, ¿sí? Y alfa, como mirtazapina, que también tiene un efecto analgésico importante a nivel de su mecanismo bloqueante alfa-2. Los bloqueantes alfa-1, alfa-2 y serotoninérgicos como la mianserina, que por ahí se utiliza más en pacientes con alteración conectiva, ¿sí? Los agonistas de la melatonina y bloqueantes serotoninérgicos como la agomelatina, inhibidores de la recaptación de serotonina, pero parciales de receptores 1A como la vilazodona, inhibidores serotoninérgicos y agonistas parciales de los receptores histaminérgicos como la vortioxetina, y inhibidores de las monoaminas, los IMAO, ¿sí? Que hoy se usan poco como antidepresivos. Entonces, aquí tienen un cuadro integrador donde vemos los IS, la fluoxetina, ¿sí? Con sus efectos adversos, náuseas y vómitos, pero todos efectos adversos tolerables o manejables. Los duales, venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, muy útil como analgésicos, también con efectos adversos, ¿sí? Manejables, pero un poco más a tener en cuenta, como disfunción sexual e aumento de la presión arterial. Los inhibidores dopaminérgicos y noradrenérgicos como el bupropion, ¿sí? Inhibidores noradrenérgicos como la reboxetina, de la melatonina como la algomelanina, ¿sí? Algomelatina, antagonistas alfa como la mirtazapina, donde hay que tener muy en cuenta el aumento de peso como efecto adverso. Bueno, aquí podemos ver un cuadro integrador de lo que venimos diciendo. Entonces, vamos a conocer algunas características cinéticas y de indicaciones sobre los antidepresivos vinculados a tratamiento del dolor. Vamos a empezar con los duales, la venlafaxina, ya dijimos que recapta serotonina y noradrenalina. Lo que tiene de interesante este fármaco, solemos empezar con dosis pequeñas de 37.5 miligramos y adquiere función noradrenérgica por encima de los 150 miligramos día. Es decir, con 37 miligramos, con 75 miligramos, es un antidepresivo
serotoninérgico y cuando llego a 150 empieza la función noradrenérgica, donde empieza a tener realmente efecto analgésico, ¿sí? Entonces hay que ir avanzando de a poco con la dosis. En general son bien tolerados, se dan por vía oral, vienen en formulación de liberación prolongada, así que puede darse una vez al día. No suele dar sueño, por lo tanto lo damos de día, ¿sí? Con o sin los alimentos, y el pico plasmático se logra a 3 horas. Vuelvo a repetir, si bien su vida media es corta, suele venir en formulaciones de liberación prolongada. Se metaboliza en el hígado y se elimina por riñón. Los efectos adversos en su inmensa mayoría son manejables. Los más comunes de ver son náuseas, falta de apetito, boca seca y constipación. Pero también con alguna frecuencia vemos sudoración, donde veremos si realmente le genera una incomodidad al paciente y nos obliga a bajar la dosis o a cambiar el fármaco. La hipertensión arterial, hay que tener cuidado en pacientes con presión no manejada. Y la disfunción sexual. En realidad, este fármaco no necesariamente inhibe el deseo sexual y no necesariamente disminuye la potencia sexual. Sí, lo que puede generar es retraso en la eyaculación, así que si lo usamos en gente joven hay que tener en cuenta esto y hablar sobre esto. Todos los antidepresivos son potencialmente epileptógenos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y si estamos hablando de dolor, hay algunos opioides que podrá estar usando nuestros pacientes que bajan el umbral convulsivo, como por ejemplo el tramadol. Entonces habrá que tener cuidado de la combinación entre un antidepresivo con tramadol, porque van a sumar efecto serotoninérgico, el tramadol también recapta serotonina y van a sumar efecto proepileptógeno, ¿sí? Las dosis en dolor suelen llegar a los 150 miligramos, como antidepresivo se usa un poquito más, ¿sí? Y claramente está indicado en enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Pero hay muchos estudios sobre tratamiento con venlafaxina en dolor neuropático y en fibromialgia, es donde más están indicados. La desvenlafaxina es el metabolito activo de la venlafaxina, con lo que obtenemos los mismos beneficios y el mecanismo de acción es similar, pero tiene menos efectos adversos, ¿sí? Tiene una muy buena biodisponibilidad, se elimina por riñón, ¿sí? Y se metaboliza en hígado. También puede dar algo de hipertensión y nerviosismo, y puede generar ansiedad o aumento de la ansiedad al inicio del tratamiento. Indicaciones, aparte de las indicaciones vinculadas a la salud mental, fibromialgia y dolor neuropático de diferentes tipos. La duloxetina es también un antidepresivo dual que tiene efecto noradrenérgico y serotoninérgico desde su inicio y no tiene que ver con el ascenso de dosis. Solemos dar entre 30 y 60 miligramos por día, se absorbe muy bien. Lo que tiene este antidepresivo, que es muy vigorizante, incluso puede dar mucho aumento de ansiedad, por lo que elegimos darlo en forma diurna, porque en forma nocturna puede quitar el sueño. Puede dar lo que llamamos sueños vívidos, no necesariamente pesadillas, pero el paciente al despertar no sabe si lo que vivió es real o no, y deberemos hablar con él y ver si esto realmente le genera incomodidad y ver si es para cambiar o no el fármaco. Tiene un pequeño efecto anticolinérgico, así que se queda de boca y retención urinaria y aumento de la presión ocular son cosas que tenemos que tener en cuenta. En este fármaco sí hay una clara indicación en neuropatía diabética y en fibromialgia, también en dolor musculoesquelético crónico. Les diría que es de primera línea como adyuvante para tratamiento de estas entidades. Entonces, de estos antidepresivos duales, duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina también, ¿qué podemos sintetizar? Bueno, hay evidencia grado A para duloxetina para su utilización en neuropatía diabética.
un poco menos de evidencia para fibromialgia y no está muy estudiada en otros tipos de dolor. Pero en neuropatía diabética y en fibromialgia la duloxetina tiene una evidencia sólida. Tiene un NNT, un número necesario para tratar, entendiéndose esto como la cantidad de pacientes a la que le tengo que dar el fármaco para lograr una mejoría en el 50% de esta población. Entonces, si yo le doy a 4 pacientes el fármaco, esto implica que 1 de cada 4 va a mejorar. O sea que para neuropatía diabética, para fibromialgia, la duloxetina tiene un NNT de 4. Se entiende que el NNT mientras más bajo sea, mejor. Necesito un tratamiento para mejorar un paciente. En este caso necesito 4 pacientes tratados para que uno mejore el 50% de sus síntomas. La venlafaxina también tiene grado de evidencia A para reducir el dolor en neuropatía diabética y otras neuropatías. Dolor facial atípico, neuralgia posherpética, neuropatías compresivas, y su NNT es muy similar a la amitriptilina. Hoy podemos, básicamente en términos de elección y en cuanto nos apoya la evidencia, elegir venlafaxina o amitriptilina para las mismas entidades. La elección la hacemos en base a efectos adversos y en base a costos también. Entonces, el NNT para venlafaxina, para neuropatía diabética y otras neuropatías, como les dije, neuropatía compresiva, como podría ser túnel carpiano, una lumbocetalgia, neuralgia posherpética, es de 3. ¿Sí? De cada 3 pacientes, uno va a sentir un 50% de mejoría. Efectos adversos, los más comunes, náuseas, insomnio, palpitaciones, mareo, y el NND es el número necesario para dañar, cuántos pacientes tratados necesito para generar efecto adverso, es de 9. ¿Sí? Estos NND para efectos adversos leves, es decir, 1 de cada 9 pacientes puede tener náuseas, puede tener insomnio. ¿Sí? Está claro que el NND, mientras más alto sea, mucho mejor. Pasamos a la amitriptilina. Este es un antidepresivo tricíclico, recapta serotonina, noradrenalina, tiene un importante efecto anticolinérgico, por lo tanto puede generar retención urinaria, aumento de presión intraocular y visión borrosa. Se administra por vía oral, tiene un pico plasmático relativamente rápido y una vida media prolongada y se metaboliza en el hígado. También es potencialmente epileptógeno, como dijimos, como cualquier antidepresivo, y tiene este efecto anticolinérgico que lo puede generar ilio, constipación, hipertermia, así que hay que tener cuidado con qué lo combino. De lo que más suelen quejarse los pacientes es de la constipación y la boca seca. Pero si tengo un paciente con hipertrofia prostática, hay que tener cuidado porque puede generar retención urinaria, o si tengo un paciente con glaucoma, también hay que tener cuidado porque puede generar aumento de presión intraocular. Esos son los efectos adversos más importantes: estreñimiento, disfunción sexual, ganancia de peso, y puede generar arritmias. Debemos tener en cuenta que todos los efectos adversos que estamos nombrando están estudiados con dosis que se usan en términos de enfermedades mentales, 100, 150 miligramos día. Para analgesia no solemos pasar los 25 miligramos, por lo que el efecto adverso con el que más lidiamos cuando usamos amitriptilina dosis analgésicas es la constipación. Entonces, estas son las dosis para enfermedad psiquiátrica. Nosotros difícilmente pasemos los 25 miligramos, ¿sí? Incluso damos 10 miligramos y 5 miligramos cuando lo hacemos preparar en solución, y tiene todas las indicaciones en términos de salud mental, pero los psiquiatras han dejado de usarlo por todos los efectos adversos, teniendo hoy mejores opciones. Ahora, tiene una evidencia clara con dosis baja, con lo que los efectos adversos disminuyen, para fibromialgia, para cefalea crónica diaria, dolor cervical, lumbalgia, ¿sí? Y dolor neuropático en neuropatía diabética y otras neuropatías.
muy similar a la venlafaxina. Recordemos que este fármaco es de menor costo que la venlafaxina, ¿sí? Pero sí tiene un poco más de efectos adversos. El primer día que demos amitriptilina, siempre hablando a dosis baja, 25 miligramos, el paciente va a tener mejor calidad de sueño, el efecto sedativo, solemos darlo por la noche. Hacia el quinto día va a haber el efecto analgésico y eventualmente tendremos un efecto antidepresivo entre el día 15 y los 30 días. Con la dosis que usamos en dolor, a veces el efecto antidepresivo no se observa. Siempre que demos amitriptilina, evaluar un electrocardiograma porque puede generar trastornos del intervalo QT. Ojo en ancianos frágiles por el riesgo de caídas, el deterioro cognitivo, la confusión y el glaucoma, y sí puede generar trastornos maníacos. Vuelvo a repetir, todo esto suele verse a dosis alta. Lo nombramos porque hay que tenerlo en cuenta, pero a la dosis que usamos en dolor, ¿sí? Estos efectos adversos son muy poco frecuentes. Entonces se evidencia en neuropatía diabética, neuralgia hepática, otros dolores neuropáticos, dolor facial atípico, con un NNT muy bueno, ¿sí? Un 3.1. No tiene evidencia en dolor por neuropatía por VIH ni en dolor por miembro fantasma. El número necesario para dañar es de 16 para efectos adversos severos, ¿sí? Y de 4 para adversos efectos leves como boca seca y somnolencia. Entonces, es un fármaco que tiene efectos adversos que hay que tener en cuenta. Contraindicaciones. Postinfarto, un paciente que ha padecido un IAM en el lapso de los 30 días. Pacientes con arritmias, sobre todo con intervalo QT corto, glaucoma no controlado, pacientes con tendencia maníaca, hiperactivos, ¿sí? Hipertrofia prostática no controlada y el anciano frágil con riesgo de caídas. Estas serían las contraindicaciones más importantes vinculadas a dolor. Mirtazapina, la nombro porque tiene efecto analgésico y es un antidepresivo con algunas propiedades interesantes. Es un antagonista alfa-2 presináptico, ¿sí? Noradrenérgico, y también antagoniza los receptores serotoninérgicos, ¿sí? E histaminérgicos. Por lo tanto, de los antidepresivos que vimos ahora, es el que más sedación genera. Es muy bueno para aquellos pacientes con mucha ansiedad y mucho trastorno del sueño. Se da por vía oral en una única toma porque tiene una vida media muy prolongada. Se metaboliza en el hígado. Como siempre, cuidado con la epilepsia y cuidado con la combinación con tramadol, ¿sí? Es un fármaco con alto índice terapéutico, lo que le quiero decir que es muy seguro, ¿sí? Y el efecto anti-alfa puede generar hiperorexia, aumento del apetito y aumento del peso corporal. Y esto es una de las cosas a tener en cuenta. Este aumento del apetito puede ser, que es un efecto adverso, puede ser usado a beneficio. Por ejemplo, podemos usarlo en dolor neuropático vinculado a enfermedades oncológicas, donde los pacientes suelen estar hiporéxicos y quizás la mirtazapina, bajando la ansiedad, mejorando la calidad del sueño y mejorando el apetito y encima mejorando el dolor, es un fármaco útil en esta situación. ¿Sí? Solemos usar entre 15 y 30 miligramos para dolor, hasta 45 miligramos día es la dosis recomendada. Hay evidencia para tratamiento de fibromialgia, es muy buen preventivo migrañoso, ¿sí? Entonces, y en cualquier paciente con dolor crónico vinculado a depresión, ansiedad e insomnio, ¿sí? Algunos tips sobre la mirtazapina. Tiene algunas ventajas en personas jóvenes porque es el que menos efectos sexuales secundarios tiene. Tiene alguna actividad o el prototipo de persona sería el que está deprimido, con imposibilidad de dormir y ansiedad, y vinculado a dolor, por supuesto, y con hiporexia, ¿sí? Y se puede dar con otros fármacos porque no afecta el citocromo P450. Así que un muy buen fármaco,
hay que tener el prototipo de paciente ideal para estas características. Cuando el paciente lee el prospecto y ve que la mirtazapina se relaciona con aumento de peso, realmente el paciente lo primero que hace es asustarse y decir, esto no voy a tomar porque esto da aumento de peso y apetito. Y la realidad es que el 17% de los pacientes va a aumentar el apetito y solo el 12% va a aumentar de peso. Entonces, tener un paciente con un índice de masa corporal levemente aumentado no contraindica el uso de este fármaco, sí lo que hace es obligarnos a tener un control, ¿sí?, sobre el aumento ponderal del paciente. Y con respecto a los antidepresivos recaptadores selectivos de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, son muy buenos para la depresión mayor, pero no tienen un efecto analgésico intrínseco. Ahora, si mi paciente con dolor predomina claramente, ¿sí?, el síntoma depresión o ansiedad, a veces estos fármacos son útiles, pero no porque tengan un efecto analgésico intrínseco, sino porque a veces al paciente le molesta más la ansiedad que el dolor en sí mismo. Entonces, mejorando la ansiedad, uno mejora todo el síndrome dolor, ansiedad, depresión, insomnio. Pueden dar intolerancia gástrica, vamos a hablar algo sobre comportamiento suicida, ¿sí? Y siempre tener en cuenta la sobredosis. Entonces, la pregunta es, con todo esto que vimos, ¿cómo elegimos el antidepresivo en términos de dolor? Primero, teniendo en cuenta sus efectos adversos. Saber qué paciente tenemos enfrente, qué efectos adversos tenemos, y eso va a ser, lo primero es descartarnos, ¿sí?, la posibilidad de usar alguno u otro fármaco. Los recaptadores selectivos de serotonina, ¿sí?, la primera semana pueden dar más ansiedad, pueden generar gastritis y pueden también alterar la actividad sexual del paciente. Los recaptadores selectivos de noradrenalina, ¿sí?, pueden tener efectos muy similares, pero aparte dar hipertensión arterial. Los que tienen efecto anticolinérgico, boca seca, constipación, retención urinaria y glaucoma. Los que tienen efecto antihistamínico, sedación, caídas y alteraciones cognitivas. Los que tienen efecto antiadrenérgico, anti-alfa, hipotensión postural e impotencia sexual, ¿sí? Por eso la trazodona casi ya no se usa, al menos en gente joven. Lo que tiene efecto antiserotoninérgico, aumento de peso, donde nombramos fundamentalmente la mirtazapina, pero podría darse con otros. Los que tienen efecto noradrenérgico, arritmias, ¿sí?, tener mucho cuidado en esto, mioclonía, convulsiones, ¿sí?, y las ideas suicidas. Se ha hablado mucho sobre el tema. El inicio del tratamiento con cualquier antidepresivo, sobre todo las primeras 2 a 3 semanas, puede generar ideación suicida. Y esto se ve mucho más en gente joven y adolescente. Por lo tanto, los antidepresivos siempre se dan bajo control estricto del equipo tratante, se inicia a dosis muy bajas y luego de 2 a 3 semanas se empieza a aumentar la dosis. Si bien los estudios dicen que hay ideación suicida, pero que no hay más riesgo de suicidio con el uso de antidepresivo, ¿sí?, aún así es un síntoma a tener en cuenta, donde deberemos hablar con el paciente, comentarle sobre todo que durante las primeras semanas de tratamiento antidepresivo mantenerse comunicado, no tome decisiones solo, siempre consulte, decisiones que tengan que ver con economía, decisiones que tengan, porque puede generar impulsividad, ¿sí? Así que, vuelvo a repetir, hay mayor ideación suicida, pero no necesariamente mayor cantidad de actos suicidas. Aún así, hay que tener esto en cuenta y estar muy comunicados con el paciente y su familia y empezar con dosis pequeñas y subir de a poco. Tips para la elección de antidepresivos en dolor. ¿Sí? Amitriptilina es el único que usamos de los tricíclicos, muy útil en neuralgia posherpética,
en neuropatía diabética y en otras neuropatías. ¿Sí? De los duales, venlafaxina y duloxetina. La duloxetina tiene especial indicación en neuropatía diabética y fibromialgia, y la venlafaxina indicaciones parecidas a la amitriptilina. Dolor neuropático por lesión periférica, dolor facial atípico, neuropatía diabética, fibromialgia también. Los recaptadores selectivos de serotonina tienen poca utilidad en dolor neuropático, pero podemos darlo cuando el componente ansiedad y depresión es muy intenso. Entonces, amitriptilina. Primera elección, neuropatía diabética, neuralgia posherpética. Si esto está acompañado de insomnio, mejor. Si está acompañado de fatiga crónica, mejora. Es un buen preventivo migrañoso y es económico. Habrá que tener cuidado en los pacientes que pueden virar a manía, que han tenido infartos, arritmia, glaucoma o hipertrofia prostática. Venlafaxina, de segunda elección. ¿Por qué? Y por el costo. Es un poco más costoso, pero pues es útil en neuropatía diabética, poco efecto sobre la libido, pero sí retraso en la eyaculación, por eso se podría usar en personas jóvenes. También es un buen preventivo migrañoso, puede dar hipertensión arterial, prolongación QT y las ideas suicidas presentes en cualquier antidepresivo, ¿sí? Siempre tenerlo presente. La duloxetina, ¿sí? Neuropatía diabética, fatiga crónica, fibromialgia, fibrofog. El fibrofog es como ese atontamiento cerebral que impide la concentración. ¿Sí? Si hay incontinencia urinaria, puede generar algo de retención urinaria y usarlo a nuestro favor. También puede virar a los pacientes a manía, arritmia, insomnio y puede generar disfunción sexual. La mirtazapina, muy útil en pacientes con dolor crónico, más insomnio, anorexia y pérdida de peso. Excelente preventivo migrañoso y el que menos tiene actividad en términos de disfunción sexual. Puede, ¿sí?, generarnos aumento ponderal, dislipemias, convulsiones, manía, y la agranulocitolopenia es rara de ver, pero hay que tenerla presente y hay que controlar al paciente. La fluoxetina, tercera línea, vuelvo a repetir, cuando el componente de ansiedad y depresión, ¿sí?, predomina sobre el síntoma nociceptivo o doloroso, ¿sí? Sobre todo si está acompañado de fatiga crónica y obesidad, la fluoxetina baja la ansiedad y evita el picoteo, ¿sí?, lo que llamamos scavenger. Entonces, en ese contexto podríamos intentarlo. Muchas gracias por su atención.